están, amigos? Buenos días, bienvenidos a una conversación más, a la sala, literalmente. Prácticamente es nuestro último episodio acerca de reformas y creo que es un episodio que me emociona mucho porque vamos a hablar de la iglesia contemporánea y los retos que enfrentamos, ¿no? Lo hemos dicho últimamente y creo que a lo largo de nuestras conversaciones que la iglesia reformada tiene que mantenerse reformada. De hecho, si has estado viendo los mensajes de Javalia en el intro del speech, dice que si dejáramos de reformarnos, entonces prácticamente sería la muerte de la esencia de la iglesia reformada, ¿no? O sea, y creo fielmente que necesitamos hacer estos análisis, poner en el banquillo, yo lo decía como en el banquillo de los acusados, nuestras maneras en las cuales hacemos iglesia y también los pensamientos fundamentales desde los cuales parte la idea de la iglesia y poder ser autocríticos para que haya desarrollo, crecimiento y que el Espíritu Santo siga guiándonos en medio de este proceso. Pero bueno, vuelvo a presentar a mi gran amigo Sergio y vamos a platicar de eso, men, sobre la iglesia actual, ¿no? Toda esta idea de ser una iglesia relevante, pero que a la vez podríamos carecer de profundidad en el sentido de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, yo quiero arrancar ahí. ¿Cómo ves la iglesia hoy en día? ¿Qué piensas de esta iglesia? Voy a decirlo así, una iglesia posmoderna, ¿no? Que busca ser relevante en medio de olas de pensamiento que nos golpean. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr verdaderamente ser una iglesia relevante en medio de un mundo posmoderno? Es muy peculiar porque al final lo que hemos estado hablando a lo largo de las conversaciones anteriores es de que la iglesia forma parte de la historia, ¿no? Entonces, el posmodernismo sigue siendo historia. Sí. Y la historia o el pensamiento filosófico que se va tornando alrededor de la iglesia a través del tiempo, la iglesia ha sido absorbida por ese pensamiento. Ahora yo pienso que hay esperanza, ¿no? Pero si lo vemos desde un punto de vista muy crítico, la iglesia creo que se ha dejado permear tanto por este pensamiento y lo que ha querido hacer es de que cayó en el globalismo la iglesia y por eso las tendencias de querer hacer iglesias enormes, relevantes, que pienso yo que como dices, o sea, ha carecido de fondo, aunque la forma ha sido como extraordinaria, ¿no? Y creo que tú lo has comentado, lo hemos comentado mucho en Javalia, de que puede tender la iglesia los domingos a ser más un show que lo que verdaderamente es el propósito del cristianismo. Entonces, en este mundo posmoderno, en este mundo globalizado, el enemigo justamente es la globalización. Y la iglesia, si no tiene cuidado en los fondos, en el fundamento que es o que plasma la iglesia, se pierde en este pensamiento. Entonces creo que sí es un punto crítico en estos tiempos, porque dentro de la iglesia, las personas que asisten a la iglesia, o sea, los cristianos, han perdido el pensamiento crítico. O sea, no se han puesto a analizar el por qué siguen yendo a la iglesia. No se han puesto a analizar el por qué siguen siendo cristianos. Y pienso yo que mucho menos el por qué seguimos o por qué son cristianos protestantes. Y pienso yo que el protestantismo nace justamente de tener un pensamiento crítico porque protesta, como lo vemos en el Antiguo Testamento, los profetas. Claro. ¿no? O sea, creo que es algo bien curioso que el protestantismo tiene como una base profética. Porque, y creo que lo hemos platicado, ¿no? Porque protesta en contra del opresor, que es la persona o el hombre que a través de la religión oprime al pueblo. Y el protestantismo surge como los profetas, o sea, denuncio esa opresión que a través de la religión oprime al pueblo, pero en la actualidad las personas están dejando de lado ese pensamiento crítico, el por qué. Y creo que el dejar de preguntarnos el porqué de las cosas nos lleva a seguir como simplemente en un marco o en un mar de ideas, pero ni siquiera tienen un fundamento. Y creo que eso es peligroso. Sí, 100%. Es lo que hemos dialogado, ¿no? O sea, mucha gente hoy en día asiste a la iglesia, pero no tiene conciencia, ¿no? O sea, no tiene la conciencia de por qué lo hace y la profundidad de hacerlo, ¿no? No sé si recuerdas que hace poco hablábamos de cómo se ha ido perdiendo
como el sentido de que lo que hacemos es sacro. El sentido de que lo que hacemos tiene una connotación espiritual, ¿no? Sí. Y aludíamos a estos temas de, bueno, hoy en día es tan normal entrar a una iglesia y ver a gente en Instagram, en Facebook, porque pues mientras... Y siempre vamos a aludir a que como quiera se me queda todo, ¿no? Porque, pero ha perdido la esencia de decir, no, y esto es un lugar sacro, ¿no? Me gusta cuando Moisés se encuentra con Jehová en la zarza y le dice, oye, quítate las sandalias, ¿no? Esto es un lugar santo, ¿no? Entonces la presencia de Dios, cuando vemos ese principio, si vemos esa parte de la historia como un principio, eso involucra que cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, tiene que haber una postura en nuestra vida porque estamos alineados a eso. Ahora el problema es lo que dices. Estamos, nuestro pensamiento está cautivo del globalismo y queremos estar en tendencia, ¿no? Esta palabra, tendencia. La iglesia tiene que volverse tendencia. Y el punto es que desgraciadamente la iglesia va en base a las tendencias en vez de que la iglesia tenga un pensamiento fundamental que se ha explicado a través del tiempo y nosotros, o la iglesia, poder mostrar y ser la tendencia del pensamiento en la humanidad. ¿Dónde crees tú que se ha perdido eso? Porque yo lo veo históricamente y creo que todo pensamiento surgía de la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, al final de cuentas la iglesia era un eje rector de pensamiento que era permeado a través de la sociedad. Pero creo que en el último tiempo, y más hoy en día en este mundo posmoderno, la iglesia ya no es precursora de pensamiento, sino es asimiladora del mismo. Y creo que tenemos que... ¿Dónde perdimos eso? ¿Y cómo debemos de recuperar en medio de estas tendencias donde todo es relativo? ¿Cómo lograr que nuestra pensamiento y nuestra base, que es no relativa, sino una verdad concreta, una verdad certera, una verdad que es inconmovible, pueda permear de nuevo hacia el pensamiento popular? No sé si me explico. Ok, es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque justamente en la época medieval es donde la iglesia formaba pensamiento. Sí. Porque se formó la cristiandad. Y la cristiandad fue regida por la iglesia y el imperio. Entonces, la iglesia y el imperio tenían un solo, pues sí, un mismo nivel, y lo que hace la iglesia es permea cultura en la cultura para la evangelización de la cultura. Eso está bien interesante, y por eso se crea la cristiandad. Entonces, todo el pensamiento es en base a la cristianía, al cristianismo, a la cristianía. Entonces, todo es cristiano, y todas las personas que están envueltas en ese lapso de tiempo tienen un pensamiento cristiano, porque a pesar de que no sean cristianos, están regidos bajo el cristianismo, ¿no? Pero lo que pasa después en la historia es de que comienza la modernidad, termina la Edad Media, y justamente una de las personas que marcan esa diferencia de tiempos es Martín Lutero. Claro. O sea, es muy interesante porque Martín Lutero empieza a hacer su movimiento de reforma, más personas se unen, empieza a haber política también, lo que platicábamos la última vez. Pero lo que pasaba antes en la Edad Media es de que como todos le rendían culto a Dios a través de finanzas, lo que pasaba es de que, por ejemplo, Martín Lutero es alemán, ¿no? Entonces todo el dinero de Alemania tenía que ir a Roma. Porque pues era el tributo al Papa, ¿no? Pero Martín Lutero dice, a ver, ¿por qué no el dinero de los alemanes se queda en Alemania? Y entonces, junto con Federico y otros príncipes, empiezan a crear los estados. O sea, empiezan a decir, ok, el estado tiene que regir y tiene que gobernar sobre el pueblo y no la iglesia. Y entonces empieza la separación de iglesia-estado. Aunque después en el protestantismo se vuelven a unir hasta cierto punto, pero como que un poco más independientes. Pero bueno, ahí es donde nace la modernidad. Entonces empieza a ser un nuevo orden mundial, podríamos llamarle así. Sí, literalmente. Es un nuevo orden mundial porque ya no dependemos del imperio, que la iglesia formaba el imperio y hacía cultura con el imperio, sino ya están los estados separados, pero cada estado tiene que
verse a sí mismo en quién es más fuerte que otro estado. Y entonces ahí empiezan las disputas interestatales, o sea, guerras y demás. Pero ahí es donde comienza justamente este quiebre entre lo que era la cristiandad, el pensamiento cultural cristiano, y se comienza la modernidad con nuevos pensamientos filosóficos en base a que la iglesia ya no es la madre de todos, sino yo ya puedo tener mi propio pensamiento y cómo voy a encaminar mi estado hacia donde yo quiero que vaya. Y ahí es donde justo hay un lema que es: la religión del príncipe es la religión del Estado. Entonces, el gobernante es quien establece la religión del pueblo. Si es protestante el pueblo. Si es católico el pueblo. Y entonces allí comienzan a haber revoluciones de pensamiento y se comienzan a formar las nuevas filosofías como un pensamiento crítico, y ahí es donde traspola a lo que venimos hoy, que es la posmodernidad. Y es súper interesante porque como en ese cambio, vamos a decir, eso es al final de cuentas un cambio político, ¿no? Que sucede, el pensamiento es distorsionado y un grado de desvío en el pensamiento nos lleva a años luz de una verdad, ¿no? Sí. Ahora, vemos, y es interesante, justo ese movimiento entre la Edad Media y la Edad Moderna. Prácticamente lo que estábamos haciendo es destronar del pensamiento a Cristo y empezar a poner al hombre en el pensamiento. No sé si me explico en ese sentido. Ahora, de ahí nace mucho el tema del humanismo y mucho el tema de que nos lleva al final de cuentas. Obviamente hay un desarrollo de ciencia que es importante, ¿no? Sí. Pero nos lleva también a un desvirtuar de la fe. Y yo quiero hoy poder platicar un poco eso. Cómo en un tiempo posmoderno, donde todo es relativo, donde nada puede estar escrito, ¿no? Donde creo que tenemos hasta cierto punto un rechazo por lo antiguo, un rechazo por lo fundamental, y hoy todo puede ser deconstruido. Como en medio de un mundo donde el pensamiento no tiene verdades absolutas, como en medio de un mundo donde todo es lo que quiere cada quien que sea, la fe se ve. ¿Cómo podemos tener fe en medio de este mundo? ¿Cómo podemos verdaderamente desarrollar un principio cristiano fundamental y fundamentado en las palabras de Dios en medio de un mundo donde nos grita constantemente que podemos creer lo que queramos creer y distorsionar las verdades de acuerdo a nuestras realidades? ¿Cómo crees que deberíamos de mantener nuestra fe? Pues creo yo que para mantener nuestra fe tenemos que estar muchísimo más pegados a la palabra de Dios. O sea, eso es como básico, ¿no? Aunque dentro de la iglesia la mayoría de las personas ni siquiera se dedican a abrir la Biblia. Entonces se quedan con los meros mensajes de domingo. Pero creo yo que como parte de la iglesia, quien está en podio, tiene que enseñar y enseñar y enseñar e invitar a la gente a que no deje la Biblia de lado. Porque las personas, un mensaje de domingo que dura como 40-45 minutos, se va a quedar con dos cosas y el resto se le va a olvidar. O sea, eso es estadísticas. Se te olvida la mayoría de las cosas que puedes escuchar. Y se quedan con el chiste nada más. Se quedan con el chiste o tal vez hay algo que sí les pega y lo adoptan, o lo adoptan 2 semanas y se les vuelve a olvidar. Claro. ¿No? Entonces creo que es eso, invitación a que las personas no dejen de tener o que vayan a la Biblia cuestionando la Biblia. Porque creo yo, y esto es un pensamiento muy, muy peculiar que lo he adoptado y lo he aprendido, que si nosotros vamos acudiendo a Dios como si Dios fuera un problema, desde un pensamiento de buscar la verdad, ese problema va a ser resuelto a través de la palabra de Dios y me va a hacer libre. Pero si yo no tomo a Dios como un problema para poder encontrar la verdad y que Él me llene de su verdad, pues simplemente voy a ser un asistente más. Claro. Entonces creo que falta mucho eso, que las personas verdaderamente quieran ir al fundamento y cómo a través de ese fundamento, esas verdades cristianas, que es la doctrina cristiana y esas verdades bíblicas, van a poder llevarme a verdaderamente encontrarme en este mundo posmoderno, pero sin necesidad de caer en el posmodernismo, sino llevar a través de la historia mi vida en este periodo de tiempo, pero con un pensamiento, otra vez,
tal vez suena muy repetitivo, pero un pensamiento crítico. Claro, y me gusta porque es algo que Dios hace muy constantemente, o sea, hay movimientos, hay ventanas de oportunidad en medio de situaciones que también nos pueden desviar. O sea, por eso yo siempre digo que a cada reforma le procede una contrarreforma, ¿no? O sea, hoy estamos planteando el globalismo como un problema, ¿no? Como algo que nos está atrapando y nos está jalando dentro del pensamiento, pero también hay una ventana de oportunidad en el globalismo y creo que la iglesia hasta cierto punto ha sabido aprovecharla, pero por desgracia se ha desbocado en la oportunidad. Porque, o sea, si tú piensas en globalismo y en todo lo que hoy podemos acceder de información, la iglesia tiene la gran posibilidad de brillar como nunca antes. Escuchaba ya hace tiempo un mensaje de Billy Graham, ¿no? No sé si alguna vez han oído un mensaje de Billy Graham, se oye como si fuera una radio vieja, ¿no? Pues es la manera de grabar. Y él estaba diciendo, dice, imagínate, ¿no? En ese tiempo, obviamente, decía, Dios hoy nos ha dado la más grande tecnología que nunca hemos visto en nuestra historia. Hay televisión, hay radio, y si Dios nos dio tecnología es para llenarla de su palabra, ¿no? Y él instaba decía, o sea, tenemos que llenar nuestros medios de comunicación con la palabra de Dios porque es una gran ventana de posibilidades, o sea, de llegar a muchas personas. Yo no me pongo a pensar y digo, o sea, tele, ya nadie ve tele, ¿verdad? O sea, radio, pues algunos todavía oyen radio. Pero hay muchos más medios de comunicación. El celular ha venido y el smartphone a revolucionar. Y hoy en día con inteligencia artificial estamos frente al comienzo de un gran hito en la historia, ¿no? O sea, a mí me da miedo. Pero nos van a dominar, nos van a intentar dominar, ¿no? Pero pues es un cambio fuerte histórico, o sea, realmente estamos frente a un cambio histórico que es de considerar, no es cualquier cosa. O sea, yo creo que a veces vemos como los sucesos como, pues sucedió. No, sí son cosas que están haciendo un cambio en nuestra sociedad y hay que tener oración y entender qué está pasando, ¿no? Y son muchos movimientos. Pero estamos también frente a la ventana de posibilidad de que hoy el mensaje llegue como nunca antes. O sea, nunca en la historia ha habido iglesias más grandes como en este tiempo. O sea, hemos tenido impacto. Mercadológicamente hay un impacto dentro de la iglesia. Hoy ya no se ve mal decir que vas a la iglesia. Hemos cambiado obviamente muchas cosas de la estructura de la iglesia y ahora es más atractiva la iglesia. Hay una gran ventana de posibilidades de que más gente conozca. Podemos hablar en redes sociales libremente de Jesucristo. Hay impactos, hay views, hay gente que lo escucha. Pero creo que dentro de esa ventana de posibilidades no podemos perdernos en que el medio es lo importante, sino en el fondo y que el medio verdaderamente le sirva al fondo. Sí. Y desgraciadamente creo que hoy en día, ¿no? Como en el pensamiento popular cristiano, sobre todo el liderazgo y el pastorado, estamos muy obsesionados con el medio. Sí. O sea, que la manera en la que lo hacemos, cómo impactamos, cuántos views tenemos, cuánto impacto tenemos en redes sociales, cuántos followers está viendo, cuánto crecimiento hay en la iglesia, es importante. O sea, crecimiento es importante dentro de la iglesia porque crecimiento habla de que hay salud, ¿verdad? O sea, algo que no está sano es algo que no crece, ¿no? Hace poco escuchaba a alguien decir, no, pues tenemos 20 y tantos años con la iglesia y tenemos 10, 15 personas. Wow, tal vez hay algo que no está sano, ¿no? O sea, claro, hay algo que no está sano porque todo lo sano crece, ¿no? Si tienes a tu hijo de 20 años y si sigue el tamaño de un niño de 3 años, pues va a decir, este tipo está enfermo, ¿verdad? O sea, todo lo que no está sano no crece, ¿no? Ahora, tiene que haber crecimiento, pero no podemos perdernos en el enfoque. Lo importante es que crezca y que no esté nutrido, ¿verdad? O sea, tiene que haber verdaderamente un buen balance entre el medio y el fondo. Y obviamente, si estamos hablando del pensamiento cristiano, en el pensamiento cristiano lo más importante es el fondo. Sí. De hecho, algo muy curioso es de que nosotros, me encanta la visión de Jabale. Y creo que no debemos perder nunca el estarla repitiendo todo el tiempo. Porque conectamos generaciones con Dios que cambian el mundo. Sí. Nosotros, como personas, como individuos, somos el puente a el fin último, ¿no? Y justo es eso, o sea, que no nos perdamos en el medio para llegar al fin último, que es Dios. Y justamente tiene que ver mucho, o sea, dentro de la iglesia se puede perder allí
en todo lo que podemos explotar a través de las redes sociales y todo como el medio, pero también yo soy el medio. Entonces creo que también mucho la iglesia ha caído allí, en el medio, en el mediador, que es la figura humana o el pastorado, ¿no? Entonces, yo como pastor soy el medio para conectarte con el fin último. Y muchas veces dentro de la religión nos quedamos allí, en la figura que vemos. Pero si el pastor no es lo suficientemente, puede ser humilde, también lo suficientemente... ¿Cómo va, pues? Sí, inteligente también, o como poder transmitir lo que estás queriendo decir para que las personas no vean al pastor como la figura de autoridad suprema, sino que lo vean como tal vez un telescopio que apunta al fin último, claro, ¿no? Entonces justo es eso, o sea, si nosotros nos quedamos en los medios, ahí termina todo, y aparte, el fin último es el fin último, es Dios. Y nosotros como personas también somos fines en sí mismos. Entonces creo yo que parte de lo que podemos atacar el pensamiento posmoderno dentro de la iglesia es saber y entender la casa común que tenemos, que obviamente es la fe, pero yo te voy a cambiar ahí una palabra que tal vez no te gusta mucho, pero es el humanismo. El humanismo entendiéndolo como es, el humanismo como el fin en sí mismo, la persona, el hombre, la figura del hombre, y no es hombre y mujer, sino la persona. Sí, del ser. Del ser humano, es un fin en sí mismo. Porque lo que el ser humano hace y busca es un bien para sí. Y todo lo demás es un medio. Y justamente algo que progresó en el pensamiento a través del tiempo es de que el cristianismo hizo y le dio valor al hombre. Porque todo lo que es un medio tiene precio, ¿no? Lo que podemos tener aquí, mi taza de café, es un medio para mi café, que yo me lo estoy tomando. Para mi bien. Todo lo demás, las redes sociales, para poder alcanzar más, es el medio. Pero eso tiene un precio monetario, un costo monetario. Pero el individuo, el ser humano, tiene valor, y el valor no se calcula, el valor es... intrínseco. Y digo ahora, dentro del pensamiento cristiano, el valor que tiene el hombre lo da o se da porque el Dios supremo de todas las cosas es el que se hizo hombre y otorga el valor al hombre. El valor. Entonces creo yo que la casa común es el humanismo, teniendo en mente esto, y no un antropocentrismo, que el antropocentrismo 100%. Sí es poner al hombre en el centro, quitando a Dios de lado, pero si entendemos bien lo que significa el humanismo como el bien en sí mismo o el fin en sí mismo para apuntar al fin último, creo que allí es donde podemos pues abrazar a toda persona que se dice ser cristiano para que pueda entender esos fundamentos bíblicos y fundamentos cristianos, que es lo que es la cultura cristiana, para poder entender en este mundo posmoderno en dónde mantenerse y no perderse. Es que ese es el punto. Ese es el grave conflicto de pensamientos o filosofías como tema de humanismo, que pueden tener esas desviaciones que nos llevan a un lado completamente distinto de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, obviamente tenemos que tener conciencia de quiénes somos, ¿no? Y del valor que tiene intrínseco el ser humano, pero tener cuidado de no poner al ser humano como el centro o el eje rector de todos los pensamientos, ¿no? Que al final de cuentas eso es lo que hace el posmodernismo, ¿no? O sea, pone al ser humano como el bien supremo, ¿no? Como el valor supremo, ¿no? De toda la existencia es el bienestar humano, ¿no? Y ahora creo que es muy contradictorio eso con la palabra de Dios, ¿no? Porque sí, o sea, obviamente es Él quien nos da el valor. Por eso obviamente Él tiene, en un sentido de valor, mucho más valor que nosotros. Claro. Por eso rendimos culto a Él y adoración y nos rendimos a Él, porque en ese sentido podríamos concluir Él es más valioso que nosotros, porque Él es el creador y nosotros somos criatura, ¿no? Entonces, y obviamente cuando Él muere en la cruz del Calvario nos eleva de criaturas a hijos y eso cambia por completo el valor del ser humano. Ahora, es bien importante entender y quiero profundizar un poquito más acá en el tema de ser un puente, ¿no? O sea, en el tema de verdaderamente apuntar a Cristo. Me gusta porque la palabra de Dios dice que si hacemos todo lo que tenemos que hacer y lo hacemos bien, dice, buen siervo el inútil, ¿no? O sea, es como, ok, no, o sea, hago todo lo que hago para el Señor, pero al final de cuentas,
siervo inútil, porque la edificación de la iglesia no está basada en el talento del hombre, sino la edificación de la iglesia está basada en la involucración, ¿está bien dicho? En el involucramiento de Jesús en la edificación de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Eso son las palabras de Jesús, ¿no? Dice, yo edificaré mi iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? ¿Quién es? Jesús. O sea, el hombre simplemente es esa piedra viva que es parte del edificio espiritual que le está construyendo, pero es él quien edifica, es él quien pone la piedra, es él quien mueve las piezas, es él quien edifica la iglesia. Ahora, eso es sumamente importante porque quiero hacerle rascar un poco más ahí, porque tienes razón, mucho del problema que hoy hemos tenido es que dentro de la ventana del globalismo, se me hace un hilo muy bueno que podamos seguir tocando. Obviamente el globalismo nos da views, ¿no? Nos da vista. Y eso es peligroso. También eso es peligroso. Porque exponer a un ser humano a tanta vista, a tanta fama o farándula, porque algunos tienen más farándula, ya ni siquiera tienen talento, simplemente es una buena estrategia de marketing, diferencia entre fama y farándula, ¿no? Que ya no estamos en un tiempo de fama, desgraciadamente. O sea, hoy creo que ya no hay fama. O sea, el talento ya no es necesario para llegar a esos. Hoy estamos en la era del... Se ha desvirtuado. Por eso ya estamos en la era de la farándula, ¿no? O sea, donde puede pegar algo que no tenga talento, pero sepa usar autotune. No sé, o sea, desgraciadamente hemos caído en eso. Pero bueno, el arte ya no es arte. Y creo que necesitamos entender eso. O sea, sí tenemos que apuntar a Cristo, porque Él es el único que nos va a llevar al Padre. El fin, ¿no? O sea, el fin supremo de la humanidad es llegar al Padre. Y solo Cristo es ese mediador entre nosotros y el Padre, y el ser humano es un pequeño puente para mostrarte a quien te va a llevar al Padre. Por eso hay que poner al pastor en el lugar correcto del pastor. Claro. ¿Sí? Si lo hace bien, dice la Biblia, si lo hace bien, es digno de doble honra. Me encanta porque dice, el que gobierna bien es digno de doble honra. Porque luego decimos, no, soy digno de doble. No. Piensa. El que lo hace bien, el que pastorea bien, el que tiene un sacerdocio correcto, es digno de doble honra. Y aparte, quien lo hace bien no se jactará de decir... Claro que no. Es algo que nace en el corazón de la iglesia, honrar a sus líderes, ¿no? Ahora, la honra es de muchas maneras, una honra en el corazón, ¿no? Pues yo veo gente que, ay, sí, no, una foto con el pastor, ¿no? Pero luego, ay, se veía súper mal. La honra es una postura en el corazón, de decir, oye, yo creo verdaderamente en lo que Dios hace a través de él y lo honro, oro por él, quiero que Dios lo bendiga. Es una postura de autoridad que alguien toma en tu corazón, pero nunca por encima de Cristo. O sea, el pastor nunca puede sustituir a la persona de Cristo. El pastor te va a llevar al templo, pero Cristo te va a llevar al cielo, ¿no? O sea, sí. Tenemos que tener mucho cuidado en eso. Ahora, globalismo, ventana de oportunidad. Pero necesitamos entender el fin. Entonces el fin es Cristo, para ir como concretando ideas. El fin es Cristo, y creo que los retos que hoy enfrentamos como iglesia dentro de un mundo posmoderno es, me gustó eso que dijiste, quiero como ir cerrando el tema con eso. Ser una voz que clama en el desierto, proclamando la verdad en medio de un mundo de relatividad. O sea, creo que esa podría ser la reforma que la iglesia está necesitando en este tiempo. Ser una voz de verdad y de principios y de fundamentos en medio de un mundo donde todo es volátil y cambiante. Y eso no es sencillo. No sé, yo me imagino como poner o anclar un faro en medio del mar, ¿no? O sea, lo van a golpear las olas, la corrosión lo va a querer golpear, el viento lo va a querer golpear, todo se está moviendo a su alrededor, pero el faro tiene que estar inconmovible, ¿no? Tiene que estar firme, tiene que estar fundamentado. Y creo que la iglesia de hoy en día, en medio de los retos que enfrentamos, tendría que tener solidez de pensamiento. Y aludo a lo que dices y podemos hacer un poco más de énfasis en eso. Pensamiento crítico. Pensamiento crítico. El cristiano tiene que pensar. Tenemos que ser pensadores y pensantes, ¿no? Hay diferencia. Pero tenemos que volvernos a la esencia del pensamiento. ¿Por qué? Porque en la profundidad del pensamiento
que al final de cuentas nuestro espíritu es donde encontramos a Cristo, es donde encontramos al Padre. Me gusta, últimamente he puesto mucho un ejemplo con ustedes, ¿no? En mis consejerías de esta semana, Mar y tú han sido parte de mi ejemplo por el tema del taller de cerámica, ¿no? Y yo decía que mucho de lo que me ha gustado de los regalos que me han hecho, de las tazas, de mis tacitas de expreso, es que cuando yo las analizo, puedo ver pequeñas huellas de ustedes. Porque al final están hechas con sus manos, ¿no? O sea, y se ve son imperfectas, ¿no? O sea, no es una tacita bien hecha, una tacita bonita, es una taza que es bonita y hermosa por el sentido de cómo fue hecha. Y siento que esas huellas es lo que le da valor a la pieza. Y es lo mismo, yo creo que en el pensamiento humano está la huella de Dios, ¿no? Sí. O sea, la huella porque fuimos hechos con su mano, ¿no? No fuimos hechos en masa, sino yo creo fielmente, artísticamente nos creó. Y en el pensamiento del hombre está la huella de Dios. Y cuando dejamos y cauterizamos nuestro entendimiento por irnos con todo lo superficial, perdemos de vista el Dios que está dentro de nosotros, el Elohim, ¿no? Esa excelencia de Dios que está dentro de nosotros y que quiere salir y que quiere manifestarse. Y creo que tenemos que volvernos. Yo puedo concretar esta idea así, ¿no? Para no divagar tanto. Creo que mucho del cambio que la iglesia necesita se encuentra en el pensamiento y el razonamiento. Creo que esa es nuestra herramienta principal. Por eso los cristianos de primer siglo avanzaron tanto. Iban, compartían, había comunidad, que es sumamente importante, que hoy en día en el cristianismo y posmodernismo todo es hacia la individualidad. Había comunidad, yo vendo lo que sea para que a ti te vaya bien, ¿no? O sea, tú lo necesitas más que yo porque yo tengo más cojines. Regresa, mamá, mi cojín. Yo vendo porque tú eres más importante que yo, ¿verdad? Pero voy a mi casa y me voy a poner a estudiar todo lo que dijimos allá para saber si verdaderamente le estamos dando al punto. Y eso es importante. Sí. Algo que se me hace muy interesante dentro del pensamiento cristiano es que justamente hay muchas personas que están en contra de la razón. Sí. Entonces, pienso yo, y esto es un pensamiento un poco personal, que el cristianismo protestante no es para cualquiera. ¿En qué sentido? El protestante necesita tener a la razón de su lado para poder pensar, para poder cuestionar y para poder profundizar. La persona que no se dedica a eso no puede evolucionar hacia, o sea, en el pensamiento y en la fe, hacia lo que Dios le gustaría que esa persona se desarrollara. Entonces creo yo que justamente para poder aterrizar lo que tú estás diciendo es de que necesitamos pensar. O sea, como tú dijiste, o sea, necesitamos pensar pero con nuestras bases súper bien fundamentadas en lo que es nuestra fe y en lo que dictamina Dios o lo que dice Dios que somos para Él. Y entonces creo que ahí puedo yo encerrar lo que estoy tratando de decir. Claro. Entonces concluimos porque se nos fue el tiempo. Sí. Aquí nos podemos agarrar un buen rato más, pero es eso, nuestra invitación, y si podríamos como concluir estos episodios, es la siguiente. Busca verdaderamente entender lo que Dios está haciendo en este tiempo. Cuestiona. Busca verdaderamente profundizar en el pensamiento. Medita en la palabra. Dice, bienaventurados los que meditan en la palabra día y noche. Esa es nuestra invitación. Si pudiera concluir esto, es eso, es la única manera de hacerle frente a lo que estamos viviendo como iglesia. Medita en su palabra día y noche, día y noche. Necesitamos ser creyentes con la palabra en nuestra mente, día y noche. Que tu pensamiento sea Cristo, que tu verdad sea Cristo, que tu fundamento sea Cristo, que tu devoción sea Cristo. Y entonces sí, seremos un faro en medio de olas de pensamiento que están golpeando a la humanidad y a cada persona de nuestra sociedad. Entonces, analicemos eso. Y creo que el Espíritu Santo trae revelación del análisis de la palabra. Y entonces sí, la verdad nace en el corazón del ser humano. Entonces esa es prácticamente, con esto concluimos, mucho más que hablar, pero
quiero concluir dándote gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias por darnos la bienvenida aquí en tu sala. Gracias también a Ami Davis por estas horas de grabación que no han sido sencillas, se la han pasado regañándonos todo este tiempo, pero gracias por estar con nosotros, por la intención, y gracias también a ustedes por oírnos, por compartir esto y por meditar en esto. Espero que no solamente sea algo que oyes, sino que medites, que compartas y que puedas incluso llevar este mensaje con tu grupo de amigos y hacer diálogos sobre lo que aquí hablamos, y profundizar y dejar que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en nuestras vidas. Entonces, para ya no tardarme más, gracias por todo, que Dios los bendiga, que tengan excelente semana y sigamos creyendo que la Iglesia Reformada tiene que mantenerse reformada. Que Dios los bendiga.